La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy reflexionemos sobre un tema, el tiempo, invertir o gastar tiempo. Ese adagio popular de antes, ¿no?, que decían las abuelas de antes o nuestras madres, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. El tiempo es un recurso no renovable, es irrecuperable. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, voy a tomar el capítulo 3, dos versículos nada más, el versículo 1 y el versículo 9. Repito el texto porque me he encontrado con algunas personas que escuchan, que ven el mensaje, pero que toman nota. Entonces, repito, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 y versículo 9. El versículo 1 dice, todo tiene su momento. Esta frase es muy hermosa. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Luego, el versículo 9 es una pregunta. ¿Qué provecho saca el obrero de su trabajo? Cuando uno ve la vida, uno se da cuenta que la vida no es estática. La vida se detiene en este mundo cuando morimos. Pero el tiempo va pasando y el tiempo nos va llevando a darnos cuenta que la vida va menguando. Por eso es importante entender. Nadie puede, escúchame bien, ni tú ni yo podemos agregar un minuto más a nuestra vida. Por eso nuestro actuar en nuestra existencia tiene que ser de forma responsable, aprender a administrar el tiempo. Hablamos de tiempo de ocio, que es saludable, pero al ocio hay que ponerle límites. Hablamos de tiempo de trabajo, un horario de trabajo, es saludable, pero hay que ponerle límite. El problema es cuando nosotros nos desembocamos, ya sea en el ocio o en el trabajo. Pasar todo un día jugando videojuegos, pasar todo un día viendo televisión o en las redes sociales, pasar todo un día trabajando, o sea, no estás disfrutando realmente la vida, no estás buscando ese encontrarte contigo mismo y con el prójimo. Por eso, invertir o gastar el tiempo depende de nuestro nivel de conciencia, de cómo escribir una historia de vida que sirva a la humanidad, que aporte a los demás, que motive a los demás. Hoy en día, por ejemplo, hablar de administrar el tiempo en familia está complicado. Está complicado, porque ese administrar el tiempo en familia se puede considerar casi un desafío, se lo digo sinceramente. A mí que me toca trabajar con familias en crisis, matrimonios en crisis, casi es un desafío. Donde menos permanecemos es en casa. Y cuando estamos en casa quizás estamos con una presencia de mal humor, quejosos, cansados, durmiendo, centrados en nosotros, no interactuamos, no planificamos una salida, no planificamos compartir en casa. Entonces, el problema no está en el tiempo, el problema está en nuestra capacidad de cómo estar consciente de administrar este tiempo. La vida se vive por etapas. Y en esa etapa, por ejemplo, en que están tus hijos en este momento, más adelante la van a superar. Ya no van a estar en esa etapa de la infancia. Quizás van a ser adolescentes, luego jóvenes adultos. O sea, la vida se vive por etapas. Pero cuando no administramos el tiempo conscientemente, no disfrutamos ninguna etapa. Hay frases dolorosas que a mí me ha tocado escuchar, como no disfruté la infancia de mis hijos, no he disfrutado a mis hijos. Y pregunto por qué. Porque es que había que pagar la casa, porque había que trabajar más de la cuenta, porque había que hacer esto, lo otro.
simplemente no tuviste la capacidad de razonar y de elaborar una estrategia de cómo funcionar en esa etapa de vida que estaban tus hijos. Y te afanaste en ser una persona proveedora nada más. Ahora tus hijos han crecido, el vínculo contigo no es tan profundo, entonces ahora experimentas el deseo de que quizás tienes más tiempo, aprendiste la lección de la vida, ahora quieres y les invitas a comer, a dar una vuelta, tus hijos no quieren. Lo mismo pasa en el matrimonio. Es increíble cómo hay parejas en los procesos de acompañamiento que brindo, que les digo yo, ¿cómo aspiran vivir ustedes cuando ya se jubilen? Y me llama la atención respuestas como la siguiente: es que nosotros nunca nos vamos a jubilar, porque nosotros nacimos y crecimos trabajando. O sea, ese es un proceso de autoengaño, porque tu capacidad intelectual, tu capacidad física, tu capacidad mental va menguando, va menguando. Y hay que entender que no nacimos para trabajar, no, creo que era Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, que decía esta frase, que hay algunos que viven para trabajar y otros trabajan para vivir. O sea, el hecho es que ese paso del tiempo se va experimentando en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Entonces, ese paso del tiempo tengo que aceptarlo en mi vida. Y yo tengo que saber entender que ese paso del tiempo o lo tomo para invertirlo o lo tomo para gastarlo. ¿Qué quiero decir con esto? O voy aprendiendo y voy entendiendo en qué etapa de la vida estoy y cómo administrar mi vida en esta etapa para poder administrar mi vida de una forma más razonable. Eso se llama salud mental. Por ejemplo, es dramático ver cómo hoy esta sociedad nos va orillando, especialmente aquellos que somos abuelos, a asumir responsabilidades como el cuidado de los nietos. Pero ese cuidado de los nietos es de lunes a viernes o de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, y durante todo ese día, tú que quizás tienes 65, 70 o más años, estás bregando con una criatura o con varias criaturas cuando ya no tienes una capacidad física, cuando ya tu capacidad mental va menguando. Entonces terminas que con dolor en espalda, terminas con un cansancio que no solamente físico, sino cansancio emocional, que es cierto que te alegra la vida de tener a tu nieto, tu nieta allí o a tus nietos, pero que desgraciadamente estás dando esa mía extra y que te está condicionando. No estoy diciendo que no hay que apoyar a los hijos, no me malinterprete, pero no hay que asumir una responsabilidad tan grande en ese sentido. Entonces, dosificar nuestras energías es aprender a entender: o invierto este tiempo o lo malgasto, lo gasto, hago con mi vida lo que quiero, no importa. Hay un fenómeno, hay un síndrome que se llama el de la regresión. Estos hombres, por ejemplo, se da mucho en los hombres y en las mujeres cuando llegan a los 50 años y que se quieren vestir como adolescentes. Se van, matriculan a un gimnasio, dizque para salud corporal, y de pronto empiezan a usar camisas pegadas, camisetas pegadas, luego se compran una moto, luego los varones se dejan crecer el pelo, la barba, andan con una cola, allí tú los ves de 60, 70 años, y buscando jovencitas de 25 años, o sea, es una situación donde uno tiene que aprender, en la vida uno tiene que aprender a ubicarse. Ubícate en qué momento de la vida estás tú. Ubícate, por el amor de Dios. Ubícate. Y por lo tanto, el tiempo nos va pasando una factura. El tiempo no se detiene. Y por eso nosotros tenemos que aprender de las experiencias de la vida. Es necesario preguntarnos, por ejemplo,
¿A qué dedicamos nosotros nuestro tiempo libre? Esa canción de José Luis Perales, ¿no? ¿A qué dedica el tiempo libre? Que es interesante, porque también eso nos ayuda a conocer a la otra persona. ¿A qué dedicas tú el tiempo libre? ¿A qué dedicas? A ver televisión. ¿A qué dedicas el tiempo libre? A dormir, a comer. ¿A qué dedicamos el tiempo libre? Es muy raro encontrarse a una persona que dice, en terapia, por ejemplo, cuando yo le pregunto, oye, y a ver, ¿a qué dedicas tú el tiempo libre? Y es muy raro encontrar a una persona que me dice, a leer, a leer. Oh, interesante, a leer un libro, a leer una novela, a leer algo de mi profesión, me voy cultivando. Porque ese es el sentido. Cuando tú aprendes a invertir el tiempo, tú cultivas. Dedico mi tiempo libre a rezar el rosario, te cultivas espiritualmente. A meditar el evangelio, me estoy cultivando. Es que en mi tiempo libre estoy recibiendo un curso en YouTube, me matriculé en este curso, lo llevo a mi ritmo, te estás cultivando. Pero si gastas el tiempo es en dormir, en comer, en cosas banales. Entonces, esa situación nos va condicionando. ¿A qué dedicas tú el tiempo libre? Haz un inventario de a qué dedicas tú este tiempo. Por eso tenemos que buscar siempre lo que llamamos nosotros esos factores de interés. Esos factores de interés. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué quiero aprovechar? ¿Cómo quiero aprovechar? Por ejemplo, las instituciones de jubilados, ya sea empleados públicos, maestros, militares, estas instituciones de pensión, ¿no? Ya sea de los gremios, cuando dicen, bueno, vamos a dar un curso de manualidades. O sea, es administrar el tiempo libre. Aeróbicos para adultos mayores o zumba para adultos mayores, no sé qué. Entonces, ese tiempo libre lo dedico a mí, a cultivarme, a enriquecerme, pero paso 6 horas sentado frente a un televisor viendo películas de violencia, viendo novelas, viendo partidos de fútbol. O sea, ¿me estoy cultivando en eso? ¿Eso contribuye a cultivarme, a mi crecimiento, mi desarrollo personal? Pues yo creo que no. Es un momento de esparcimiento, sí. Es un momento que es válido, pues, pero no tanto tiempo. O sea, no te puedes volar tú un fin de semana que la liga inglesa, la liga italiana, la liga española, la liga hondureña y no sé qué más. Y hay gente que se mete en ese mundo de que está allí sábado, domingo. No hay tiempo para su familia, no hay tiempo para sí mismo, porque estar allí sentado ante un televisor, yo por lo menos no le encuentro ese sentido de estar allí. Y que a veces se convierte en una tentación, que está jugando tal equipo contra tal equipo, y que hay que ver esto y lo otro, que es la Champions, que es esto, que lo otro. Me dirijo a un público masculino, aunque también las mujeres ahora se están metiendo en este mundo del deporte, ¿no? Pero invertir el tiempo, ¿qué implica? Tener la capacidad de discernir. Tener la capacidad de discernir mis pasiones, mis intereses, tener la capacidad de discernir en qué área de mi vida debo de cultivarme más. O sea, miren, una de las experiencias que me ha tocado vivir como laico, que formo a otros laicos en la fe, fue tiempo atrás, años atrás. Yo creo que la persona ya falleció. Era una señora muy entrada en años, más de 75 años, y brindábamos una formación en una parroquia aquí en la ciudad de Tegucigalpa,
en la parroquia Medalla Milagrosa. En aquel tiempo el párroco era nuestro querido y recordado padre Antonio Quetlas, que nos dio la oportunidad, como escuela de evangelización arquidiocesana, brindar el proceso formativo durante muchos años en esa parroquia para todas las parroquias de la ciudad de Tegucigalpa. Pero venían personas desde la ciudad de La Paz, el interior de aquí de Honduras. Venía gente ¿de dónde más? De Santa Ana, recuerdo yo, de Ojojona. Venían personas, y eso que era la formación los días lunes de 5:30 de la tarde, si no mal recuerdo, a 7:30 de la noche, algo así. Pues en uno de la formación, en uno de los cursos, llegó una señora con un bastón y me dijo: hermano, disculpe, ¿usted cree que yo podría recibir la formación? Y le digo: pues yo no miro ningún problema. Y me dijo ella: es que ya estoy vieja. Le digo: no, usted puede recibir la formación. Y nunca voy a olvidar a esa señora sentada en primera fila, llegaba a las 5:15 y era la primera que estaba sentada allí. No llevaba cuaderno, se ponía a escuchar, estaba atenta a lo que decía. O cómo olvidar a mi hermano, si no mal recuerdo, Alirio, que creo que se llamaba, este hermano que perdió la vista y que en la Medalla Milagrosa vendía el Fides. Y ese hombre estaba allí puntual, participó en todo el proceso y repitió los procesos varias veces, porque su intención era aprender, pero era ciego. Pero ahí estaba ese hombre, allí estaba puntual y participaba y levantaba la mano y siempre intervenía y siempre hacía una pregunta. O sea, eso es administrar el tiempo, eso no es gastar el tiempo. Gastar el tiempo es ser una persona conformista, no tener aspiraciones, enterrar las ilusiones, los buenos deseos. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos entender, invertir el tiempo es tener la capacidad de discernir cómo puedo yo crecer como persona. Ahora, gastar el tiempo es botar nuestra inteligencia en actividades que pueden afectar aún hasta nuestra salud, aún hasta nuestras relaciones humanas, nuestra forma de interactuar con otras personas, dañar nuestra relación matrimonial y familiar. Eso es gastar el tiempo. Síguete metiendo guaro, sigue consumiendo droga, sigue manejando mal tu temperamento, sigue administrando mal tus finanzas, sigue alimentándote mal, sigue en esa forma. Entonces estás gastando el tiempo, no le estás invirtiendo. Por eso yo siempre digo algo y se lo digo a las personas que viven procesos de acompañamiento. Aprende a ver el día de hoy como una oportunidad para ser mejor. Y hay que decírselo a uno mismo. Hoy es un mejor día. Hoy es la oportunidad que tengo para ser mejor persona. Hoy voy a ser mejor persona. Y adéntrate en ese propósito. Adentra ese propósito en tu mente y en tu corazón. Hoy voy a ser mejor persona que ayer. Hoy. Entonces, no estás gastando el tiempo. Estás invirtiendo. Estás aprovechando el momento. ¿Por qué muchas veces encontramos personas frustradas? ¿Por qué muchas veces encontramos personas que se hicieron amigas de el hubiera? Si hubiera hecho esto antes, si hubiera escuchado. Entonces, aprende, el hubiera ya no te ayuda. El hubiera no te ayuda en nada ya. Eso más bien te condiciona. Entonces, es el ahora. Voy a aprender de las experiencias del pasado. Voy a aprender a replantear mi vida. Voy a aprender de mis errores. Voy a aprender de los desaciertos. Voy a aprender de esta experiencia que me causó dolor, tristeza o angustia. Voy a aprender. Entonces ahí estás invirtiendo tu tiempo. Por eso es fundamental entender que una vida tiene que ser centrada en un proyecto de vida. Ese proyecto de vida que se va desarrollando tanto humanamente, intelectualmente, pero también ese proyecto de vida tiene que ver
el tema espiritual. ¿Eh? Tú como hijo, como hija de Dios, ¿a qué te llama el Señor? ¿A qué te llama? Humanamente tienes una profesión, humanamente eres papá, mamá, humanamente estás estudiando una carrera, tienes un trabajo, eso es humanamente. Pero, ¿y espiritualmente? Espiritualmente, ¿cómo promover el amor? ¿Cómo promover la paz? ¿Cómo promover esperanza en los demás? Eso es un proceso también de realización espiritual. Entonces, no te quedes solo en lo humano. Ve también a esa dimensión espiritual. El Señor te puede estar llamando a ser catequista, Señor, delegado de la palabra, sacerdote, religiosa, laico consagrado, o sea, buscar cómo invertir el tiempo también en el ámbito espiritual. El orar no es perder tiempo, el ir a misa no es perder tiempo, el participar de un retiro que te toca estar 3 días en una casa de retiro no es perder tiempo, eso no es gastar tiempo, eso es invertir tiempo, eso es invertir tiempo. Y en la medida que nosotros vamos consolidando el invertir tiempo, nos va ayudando a nosotros a encontrarnos con nosotros mismos, a llevar una vida más en satisfacción, a promover más nuestras cualidades, a acrecentar y consolidar nuestras habilidades. Entonces, todo eso es importante. Hoy en día, por ejemplo, pasar más tiempo fuera de casa es casi como un hábito. ¿Eh? Y que cuando estoy en casa me siento raro, hermano, me siento rara, hermano. O sea, es como un hábito. Es que me siento mucho mejor estar en el trabajo que en la casa. Es que siento mucho mejor estar en la cancha de futbolito que en la casa. O sea, hoy he compartido este tema. Invertir o gastar el tiempo depende de ti. Que la palabra que hoy se te ha proclamado sirva para que tú hagas un examen de conciencia. Que Dios te bendiga, te ilumine y te inspire cada día. Bendiciones.